Hola a todos, mi nombre es Consuelo Castillo. Yo quiero invitarlos a que todos estén muy pendientes de todas las cosas que van a pasar en Retina Latina durante este mes de su celebración. Hay que estar muy pendientes, van a haber 30 películas increíbles que nos van a contar mucho más de lo que significa ser latinoamericano. Y Retina Latina, muchas gracias por ser siempre un lugar de circulación de las películas latinoamericanas y además de eso una ventana muy importante para el cine colombiano. Muspelita ikuwilakushqayki. Bueno, muy buenas tardes ya prácticamente para todas y para todos en América Latina y también en Francia, desde donde nos están viendo el día de hoy, en este que será el último diálogo del 5º aniversario en el mes de marzo de Retina Latina. Muchas gracias de verdad a todas nuestras usuarias, usuarios que nos han acompañado todo este mes, viendo nuestras conversaciones, también viendo las 36 películas que tuvimos disponibles para ustedes. Yo quiero empezar agradeciendo muy especialmente, pues primero voy a empezar por la casa hacia afuera, porque a veces se nos olvida dar las gracias adentro. Este aniversario no sería posible sin la colaboración de los 6 países que hacemos parte de Retina Latina y de sus instituciones públicas de cine. Muchas gracias a la de Cine, al IMCINE, al ICAU, al IPSI del Ecuador, también a la DAFO desde Perú. También agradecemos muy especialmente el esfuerzo que se ha realizado desde el Ministerio de Cultura de Colombia y quiero también agradecer al equipo de Retina Latina en los países miembros y también en Colombia. Muchas gracias a Cristina, a Juan Carlos, a Jaime de Grave y a Pablo, quienes han hecho posible que estas 36 películas estén disponibles para ustedes y que estos diálogos sean posibles. Entonces, gracias al equipo y a todos los países miembros del proyecto. Por otra parte, también quiero agradecer muy especialmente a la Embajada de Francia. Hoy nos acompaña Adrien Sar, agregado audiovisual de la Embajada de Francia en Colombia. Gracias, Adrien, a la Embajada también por sumarse durante varios años a colaborar con Retina Latina. Agradecer nuevamente al Cine Latino de Toulouse, quien fue el primer festival no latinoamericano, pero especializado en cine latinoamericano que se interesó en colaborar con Retina Latina. Muchas gracias a Esther, que nos acompaña hoy, y también a Eva Morsi, a todo el equipo del Cine Latino, y felicitaciones por esta edición también de este año. Y pues nada, como les decía, han sido 36 películas en un mes, con una programación muy nutrida. También han sido unos diálogos muy interesantes entre el ecosistema audiovisual y cinematográfico latinoamericano y también francés. Esto es, digamos, la base, y lo hablábamos ahorita con Jovita, una de las invitadas, que sin las alianzas, sin la solidaridad y sin la colaboración va a ser muy difícil continuar. Todos sabemos que son tiempos complejos y que la suma de esfuerzos es lo que hace que los proyectos puedan permanecer en el tiempo.
Y bueno, agradecerles a ustedes en el público. Es un momento donde la atención es, digamos, el activo más importante y el tiempo. Saber que están frente a las pantallas viendo nuestras películas, escuchándonos, conversar sobre el cine latinoamericano es fundamental, y ustedes como público, como sector y nuestros aliados son el sentido de este proyecto. Decirles que entre la programación, la última muestra que tenemos es una muestra de cortometrajes del Mercosur, gracias a la colaboración del Mercosur Audiovisual y de la RECAM, y que vamos a tenerla disponible hasta el 1 de abril, una muestra que además tiene una película muy bonita de la red de animadoras de Argentina, en lengua de señas argentina y con audiodescripción para personas ciegas y sordas, lo cual nos emociona mucho para ampliar las audiencias de la plataforma, y entonces están muy invitadas y muy invitados a ver. Bueno, Adrián, voy a darte la bienvenida como moderador. También sabemos que me contabas que es la primera vez que ibas a moderar un diálogo como virtual de estas características. Muchas gracias también como por tu tiempo y por haberte puesto en contacto con nuestras invitadas. Solo un dato, tenemos una invitada que está teniendo un poco de dificultades técnicas, pero lo vamos a resolver, es Mónica Flores. Creo y que bueno, ya lo encontré. ¡Ay, perfecto! ¡Excelente! ¡Bravo! Bueno, pues fabuloso. Entonces es un problema que acaba de extinguirse, lo cual es muy grato para esta conversación. Y les agradezco a todas, a Jovita, a Esther, a Mónica, a Bárbara, que también es mamá desde hace poco y entonces está haciendo su mayor esfuerzo, a Florencia. Muchas gracias a ustedes, mujeres poderosas que también desde Francia están haciendo que el cine latinoamericano pueda verse, pueda conocerse, lo cual es fundamental para nosotros. Y bueno, que sea una conversación muy provechosa, así que los dejamos en esta conversación sobre circulación y distribución de cine latinoamericano en Francia. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias en nombre de la Embajada de Francia y de la cooperación regional de la zona andina. Es un gran placer estar aquí con vosotros para celebrar el 5º aniversario de Retina Latina, que nos pareció desde su creación una iniciativa esencial para poder mostrar en todo el mundo y crear esta plataforma que nos permite descubrir lo mejor del cine latinoamericano. Y entonces estuvimos en la Embajada de Francia asociados a la creación y al lanzamiento de Retina Latina hace 5 años, y estamos pues muy honrados de estar invitados este año como país invitado para celebrar esta cooperación, esta colaboración que tenemos desde muchos años con los países de Latinoamérica. Muchas gracias a los oyentes de esta discusión, de esta charla. Vamos a intentar abordar los problemas y las problemáticas de circulación del cine latinoamericano en Francia, y a través de esta celebración, pues nosotros en la Embajada de Francia acompañaremos la plataforma Retina Latina a lo largo del año. Como lo decía Jenny, estamos muy felices de tener otro programa en el mes de abril, que consistirá en una asociación que iniciamos con la compañía de distribución DOCO, Consuelo Castillo, y aquí aprovecho este tiempo para agradecerla por este programa que hemos puesto en marcha para ayudar a la distribución y a la circulación en Retina Latina de películas documentales en coproducciones con Francia. Entonces es un programa que iniciaremos el próximo mes, y seguramente continuaremos con este acompañamiento de Retina Latina a lo largo del año con otros eventos dedicados al cine latinoamericano. Entonces, muchas gracias. Voy a empezar hoy por presentar nuestras invitadas especiales que hoy están aquí con nosotros. Voy a empezar por la fundadora y directora del Festival Cine Latino de Toulouse, Esther Saint-Dizier, que es nuestra primera invitada. Ella nació en la ciudad de Castres, en el sur de Francia, después de haber huido con sus padres a España. Estudió literatura latinoamericana y historia en la Universidad de Toulouse-Le Mirail. De 1983 a 1999 fue directora del Comité Regional Francia-Latinoamérica Midi-Pyrénées, una ONG que elaboró numerosos proyectos solidarios con varios países de Latinoamérica.
y desde el año 1999 es presidente de la asociación Arcal, que organiza el Festival Cine Latino de Toulouse, que en este momento celebra su edición 33. También nos acompañará Mónica Flores, que es una franco-colombiana que vive en Francia desde 12 años. Estudió sociología y se especializó en animación cultural y en la gestión administrativa. Desde el año 2010 dirige el cinema Utopia Tournefeuille en Toulouse. También tendremos el placer de contar con la presencia de Bárbara Carol, que dirige el Festival Viva México en Francia. Es originaria de Guadalajara, directora de la Grúa Cultural Engineering, estructura especializada en la concepción, gestión y producción de proyectos de arte a nivel internacional, cofundadora y directora de Inc. France Mexique, estructura dedicada a la promoción del arte contemporáneo mexicano y a la producción de proyectos artísticos bilaterales. Desde el año 2013 fundó el Festival Viva México, encuentros cinematográficos, presente en París y en varias otras ciudades de Francia. También contaremos con la presencia de Jovita Maerer, que es distribuidora con su compañía Bobin Film y también directora del Festival de Cine Peruano de París. Es una directora radicada en París, estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en la Escuela de Cine de Robles Godoy en Lima, prosiguiendo sus estudios en el Centre Européen de Formación a la Producción de Film en París. En el año 2004 lanzó la primera edición del Festival de Cine Peruano en París, que este año celebrará su edición 12. Y fundó en 2013 la compañía independiente de distribución Bobin Film, especializadas en películas de arte, ficción documental, óperas primas y cine extranjero. En fin, tendremos la presencia de Florencia Gil. Florencia Gil es brasileña, empezó su carrera en Sao Paulo como directora de teatro y productora. Después participó a prestigiosas formaciones en producción como la del UCL Producers Program y el taller de la FEMIS Ludwigsburg Program. Radicada en París desde 2011, dirigió las ventas internacionales de la compañía Locofilm y en 2019 se juntó al equipo de Indie Sales. Entonces quería empezar esta charla y dar algunas cifras sobre el mercado del cine latinoamericano en Francia y algunas cifras más generales que podrían darles una idea del contexto. Me voy a basar sobre las cifras de 2018 y 2019, porque por lo tanto en 2020 no hubo nada en Francia. En 2019 había más de 2.000 cines en Francia, con un número de pantallas de más de 6.000 pantallas en toda Francia, entre los cuales hay que resacar que hay 1.200 salas dedicadas al cine de arte. Es una red arte y ensayo, se llama. En el año 2019, 213 millones de tickets fueron vendidos y fueron estrenadas 746 películas en total. La repartición según las nacionalidades de las películas, casi 400 francesas, 131 películas americanas, 103 películas europeas y 120 para el resto del mundo. En 2018 se estrenó en Francia 30 películas del continente latinoamericano y más de 40 en 2019. Hay que recordar que la casi mayoría de las películas latinoamericanas están estrenadas en Francia bajo una labelización cine de arte, y asimismo nos da una idea precisa del tipo de películas que alcanzan el mercado francés. La realidad es que son mayoritariamente películas de autor y hay muy pocas comedias o películas de grandes presupuestos que viajan hacia Francia. La presencia en Francia del cine latinoamericano siempre ha sido muy fuerte y creo que este formidable acojo se hace gracias a toda una red de eventos y dispositivos que no solamente ayudan a la programación y la circulación de películas terminadas, pero también que ayudan a proyectos a finalizar su financiación y su postproducción. Quisiera entonces empezar esta charla por cuestionar y a profundizar el rol
de los eventos dedicados al cine latinoamericano en Francia y en la manera en que acompañan las películas del continente. Entonces voy a empezar por una pregunta para Esther Saint-Dizier del Festival Cine Latino de Toulouse, que acontece ahora en versión virtual. Y me gustaría entonces dar la palabra a Esther para que nos presente un poquito en las grandes líneas su festival y cómo, claro, se adaptaron en esas dos últimas ediciones a este nuevo modo virtual y a las condiciones sanitarias en Francia. Recuerdo, antes de dar la palabra a Esther, que por el momento las salas siguen cerradas en Francia y la reapertura está prevista para las próximas semanas. Esperamos noticias precisas de este lado. Muchas gracias. Esther, te doy la palabra. Esther, tienes que poner tu micrófono. Micrófono. Si acabas de decir que las películas latinoamericanas siempre estuvieron muy presentes en Francia, pero yo te puedo contar que cuando empezamos con el festival ya es una larga trayectoria, ¿no? Son 33 años de trabajar con los cines de América Latina, y cuando empezamos en el 1989 había muy pocas películas distribuidas en Francia. Era un promedio de 6, 7 películas al año. Hoy el promedio es de 30 y más de 30, acabas de decirlo. En 2019 fueron más de 40. Entonces ha habido una progresión importante. Espero que lo que hacemos desde Toulouse y otros festivales latinoamericanos ha servido también para esto, para dar a conocer las cinematografías latinoamericanas que realmente eran muy poco difundidas, ¿no? En Francia. Pero la verdad que el continente cinematográfico latinoamericano ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho en los últimos años. Primero porque hubo las transiciones democráticas, ¿no? En los países latinoamericanos que vivían dictaduras o guerras, y pues los gobiernos se preocuparon un poco más de lo que era la cultura y el cine en particular. Se adoptaron leyes de cine para promocionar las cinematografías nacionales, se crearon institutos de cine cuando no había institutos de cine, se hicieron acuerdos de coproducción con países europeos y llegaron, sobre todo hubo esa revolución tecnológica con la llegada de la tecnología digital, lo cual democratizó mucho el acceso a la realización ya de las películas, ¿no? Y el volumen de películas producidas en América Latina se amplió muchísimo, solo que si lograban, hubo toda una nueva generación, ¿no? de jóvenes cineastas que salían de las escuelas de cine, que llegaban con sus óperas primas y ofrecían las óperas primas, ¿no? Para los festivales. Y, es un fenómeno que hemos seguido de muy cerca porque nos dimos cuenta en un momento dado que había una nueva generación realmente de directores y que había que acompañarlos también, presentarlos a todo lo que era la cadena de los críticos, de los programadores de festivales, de los distribuidores, por supuesto, de las televisiones. Y la verdad es que los profesionales han empezado a interesarse un poco más a lo que pasaba en América Latina con el cine, ¿no? Entonces, las cosas han ido evolucionando y cambiando mucho a lo largo de estos 33 años, en particular a partir de mediados, yo diría, de los años 90,
cuando aparecieron estas nuevas generaciones de directores novelas y talentosos además. Entonces nos dedicamos realmente a invitar nosotros al festival profesionales, muchos profesionales, para que descubran estos nuevos talentos, los puedan seleccionar en los festivales, puedan comprar esas películas, las puedan distribuir y que lleguen hasta el público, a los exhibidores y a las salas de cine. Este es el planteamiento que siempre hemos tenido desde un principio, y de un principio solidario de tratar que todas esas películas latinoamericanas puedan llegar al público y a los profesionales aquí en Francia y más allá de Francia a Europa, ¿no? Sí, muchas gracias, Esther. Me parece esencial abordar este tema de cómo ustedes acompañan esas películas, esos proyectos, y me gustaría hablar del dispositivo un poquito profesional que han puesto en marcha con Cine Latino y los dispositivos más precisos de cine en construcción y cine en desarrollo. Hay que decir que durante 14 años, creo, ustedes se asociaron con el Festival de San Sebastián para animar estos dispositivos, esos programas, y ahora hay que contar una información muy importante, que ahora esta asociación la iniciaron con el Festival de Lima a partir del año pasado. Y entonces, ¿qué significa para ustedes justamente este nuevo puente con Sudamérica que han hecho con el Festival de Lima? Bueno, Cine en Construcción lo hemos creado en el año 2002, o sea que ya van a ser 20 años casi Más de 20 años. sí, sí, de experiencia con San Sebastián y ahora con Lima. Y es un dispositivo que fue pionero en su forma, ¿no? Y la idea era contestar a una pregunta muy concreta que nos hacían esa nueva generación de directores y productores que lograban filmar, hacer el rodaje de la película, pero tenían problemas para la postproducción, para el financiamiento de la postproducción, porque era un proceso bastante costoso, ¿no? Entonces nos pidieron a ver si podían presentar películas a los profesionales que veían al Festival de Toulouse. Y empezamos así, y San Sebastián, concretamente José María Riva, que se murió el año pasado lamentablemente, se interesó por lo que estábamos haciendo, presentando películas no terminadas a los profesionales que estaban en el festival, y hablamos juntos y decidimos pues hacer Cine en Construcción, que era pues una alianza entre dos festivales, dos ciudades diferentes de Europa, para presentar en 2 sesiones una selección de películas, 6 en marzo en Toulouse, 6 en San Sebastián en septiembre. Esa alianza ha terminado en marzo del año pasado, porque San Sebastián ha reorganizado todo lo que es su industria club y decidieron de seguir pues por su cuenta, ¿no? Entonces nos aliamos con el Festival de Lima y el PUC, porque nos parecía interesante no solo tener 2 festivales, 2 ciudades diferentes, pero también 2 continentes diferentes, porque nos parece que también era importante pues tratar de dinamizar el mercado latinoamericano respecto a estas películas y a la circulación de las películas en la región, que sigue siendo un problema vigente, ¿no? La verdad que las películas latinoamericanas circulan un poco de un país a otro en América Latina. Entonces estamos muy contentos de esta nueva alianza y bueno, si hacemos el balance de Cine en Construcción desde el principio,
es, yo creo, un balance bastante alentador porque hemos tenido muchas películas seleccionadas en Festival de Cannes, unas 29 creo, en las diferentes secciones, pero también en los grandes festivales que son Sundance, Rotterdam, Locarno, Berlín, San Sebastián, por supuesto, también, ¿no? Y muchas películas distribuidas también de las selecciones, unas 200 películas en total, yo creo, hemos seleccionado desde el principio y muchas de ellas han tenido distribución en Francia. Creo que son cerca de 80 películas que han tenido una distribución en Francia y han podido llegar pues al público, ¿no? A las pantallas. Este era el propósito, ¿no? de Cine en Construcción, que mucho más allá de la postproducción, de la finalización de las películas, vino a ser como un trampolín para el circuito festivalero, para la distribución, para las ventas, y eso pues siempre ha funcionado bien también porque los profesionales han estado presentes, ¿no? Siempre en Cine en Construcción y con entusiasmo, porque eso les permitía también ver películas que no estaban terminadas, pero tener ya una idea y poder comprar, posicionarse para la distribución, etcétera, ¿no? Entonces es un dispositivo sí que sigue teniendo su pertinencia, ¿no? Aún, y seguimos con eso y muy felices con Lima. Gracias, Esther. No, sí, sí, con el dispositivo Cine en Construcción se puede ver el rol esencial, ¿no? De como que el Festival de Cine Latino sirve de plataforma esencial para el lanzamiento de la carrera, no solamente en Francia, pero sino en una carrera internacional de películas que nacieron en su país, que evolvieron en Toulouse y después fueron presentadas en el Festival de Cannes y asimismo tener un alcance internacional. Ahora quería decir que el Festival de Cine Latino de Toulouse representa y presenta todas las cinematografías del continente. Ahora me gustaría hablar un poco con Bárbara Carol de Viva México, que organiza, y Jovita Mader, que organizan festivales dedicadas a cinematografías únicamente para México y para Perú, y quería ver un poquito cuál eran justamente para ellas los retos de programación cuando se organiza un festival dedicado a una sola cinematografía y cómo se adaptaron pues justamente en estos 2 últimos años de crisis sanitaria, cómo adaptaron su festival para poder continuar a presentar las películas. Entonces voy a dejar la palabra a Bárbara Carol y después Jovita que nos explique un poco con el cine peruano. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, sí, nosotros en nuestro caso con Viva México, que lo lanzamos en el 2013, es un festival focalizado, quisimos focalizarlo en México, bueno, porque bueno, soy mexicana y coincido muchísimo con Esther. Hace 33 años no puedo imaginar la carencia de presencia del cine latinoamericano que existía. Nosotros ya de por sí en el 2013 considerábamos que se veía muy, muy poco cine mexicano en París, ya más allá de en otras ciudades, pues en Francia era todavía mucho más ausente. Y el concepto de Viva México, lo que nosotros buscamos fue sobre todo proponer al público un panorama de la diversidad y los contrastes de la cinematografía del año mexicana. Entonces, sin buscar una temática, una línea editorial, con el programador, que es un francés que vive en México, Jean-Christophe Bergeon, lo que nosotros proponemos desde el inicio que lanzamos este festival fue decir, creemos que de por sí se ve muy poco cine mexicano en salas francesas, en esa época todavía menos, creo que se ha ido ganando terreno y mucho gracias a festivales como Cine Latino o Biarritz, o bueno, esos grandes festivales que han abierto camino, ¿no? Para otros festivales como nosotros, pero sobre todo lo que queríamos era buscar también mostrar la diversidad del cine mexicano, pasando por películas de comedias o por supuesto, cuidando una calidad, pero sí
buscando el proponer como este panorama de lo que México producía al año en cine. Muy representativo, porque México, cuando lanzamos el festival, pues estamos hablando que ya producían alrededor de unos 70 largometrajes entre ficción y documentales. Entonces nosotros, con una capacidad de programación que va hasta 15, 16 largometrajes, pues es realmente simbólico. Pero lo que sí queríamos como enfatizar de poderle dar al público y a los profesionales esta oportunidad también de ver este cine que muchísimas veces ni siquiera llega ya a festivales, porque no entra dentro de la categoría ARC o porque pues, trae otra propuesta artística que es muy interesante, pero que no va a atraer inmediatamente a los distribuidores o a los agentes de ventas. Entonces, para nosotros fue una muy grata sorpresa ver y de hecho tener el feedback del público de decirnos que era muy grato durante una semana poder viajar con estos contrastes, tanto en cine documental, ficción y cuando se podía animación, el poder ver todos estos contrastes, esta riqueza y poder abrirse también ya de por sí a un cine diferente que es el cine mexicano y dentro del cine mexicano pues poder conocer también como toda su diversidad, ¿no? Año con año y con nuevas propuestas. Entonces, eso fue para nosotros un eje importante con el festival. Y otro de los campos de batalla, bueno, hay varios, porque empezamos muy chiquititos, yo creo que como todos, y cada año pues se va viendo un potencial y podemos hacer esto y podemos hacer esto y ahora podemos hacer este impacto, que esto es muy necesario. Empezamos a desarrollar diferentes áreas, como la área pedagógica, que trabajó con niños y con jóvenes, que es muy, muy interesante hacerlo en Francia porque tienen todo este sistema de educación a la imagen, entonces hay realmente una demanda y un interés muy importante. Empezamos a desarrollar también el festival a través de, geográficamente, me interesó desde la segunda edición extrapolarlo a otras pequeñas ciudades, aunque fuera en formatos más pequeños, justo porque, pues bueno, en París teníamos la fortuna de haber conseguido o haber logrado tener un espacio, una semana, que ya de por sí es como muy difícil porque pues es la capital y la propuesta o la cantidad de películas, ¿no?, programadas en París de todo el mundo, pues es, ahora sí es pelearse para tener un espacio, pero sí me parecía súper importante pues justamente también ganar terreno en pequeñas, medianas ciudades en Francia, en diferentes latitudes, para que también ese público pudiera descubrir, ¿no?, el cine mexicano, no solamente concentrarlo en París. Entonces empezamos a trabajar toda la parte de la itinerancia, depende cada año. Este año, por ejemplo, fue una de las áreas golpeadas para nosotros porque si bien tuvimos la fortuna de tener una edición física en octubre, que fue justo la ventana cuando se abrieron los cines y cuando la gente pudo asistir, fue para nosotros maravilloso con sus ajustes de capacidad de salas, restricciones sanitarias, pero pudimos hacer una edición de un poquito más corto, de 5 días, pero con público en las salas. Los invitados estuvieron de forma virtual, con excepción de 2, Michelle Franco, que vino a hacer una masterclass, y Juliana Fanjul, que cerró con la proyección de su documental. Pero en realidad la crisis sanitaria no nos afectó en cuanto al formato en sí realmente de hacer un festival virtual. Nuestra decisión fue de no hacerlo virtual en el caso de que no hubiera cines abiertos, porque consideramos pues que ya había mucha oferta, tanto de festivales como Cine Latino, Biarritz, que habían hecho sus plataformas en línea, y además México también a través de diferentes plataformas y festivales, pues estaba proponiendo unas opciones muy enriquecedoras, no nos parecía pertinente, pero estuvimos muy, muy contentos de ver que sí pudimos hacer esta edición. La parte golpeada para nosotros fue justo la itinerancia, que se tuvo que cancelar cuando cerraron con toque de queda y luego confinamiento, y la parte pedagógica. El otra área que estamos también desde el 2014 se realizaron los primeros encuentros de coproducción en alianza con Cine Latino, que fue justa, como Esther dice, pues esta batalla o la importancia de tener estos momentos de encuentro como muy privilegiados, aunque sean en pequeños formatos, no son grandes mercados de
de cine, pero pues justamente cuando es muy pequeño, que es muy como cible, o sea, muy, muy ajustado, creo que a veces es mucho más benéfico para los proyectos, porque realmente tienen interlocutores enfrente con quien pueden charlar, no tienen que estar peleándose con agendas. Y entonces lanzamos lo que son los encuentros de industria, que es un formato de encuentro de coproducción en el 2014 y que se han ido repitiendo desde hace las últimas 2 ediciones con la región Île-de-France, en la cual pues es lo mismo, ¿no? Los directores, directoras presentan, pitchean su próxima película a productores, agentes de ventas y distribuidores, y entonces es abrirles esta oportunidad para no solamente una coproducción con Francia, que es también lo que nos interesa, sino también pues para que su película pueda existir después, ¿no? Y sobre todo que pueda presentarse o verse en territorio europeo. Entonces, bueno, dentro de nuestra capacidad, somos dedicados a México, hacemos muchas alianzas, desde temprano con Cine Latino, aprendemos mucho de ellos también, pero pues sí, nuestro objetivo es abrir espacios de encuentro, tanto para el público como los profesionales, para que descubran y poderle apoyar al cine mexicano para que cada vez gane más espacio, no solamente en pantallas de cine, pero también en un formato de coproducción o de colaboración o incluso de distribución, pues aquí en Francia. Gracias, Bárbara. Ahora, Jovita, nos puedes compartir tu visión, una presentación de tu festival y tu visión justamente de tu trabajo de programación con el cine peruano en Francia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, primeramente, y felicitaciones a Retina Latina por estos 5 años. Sí, hablando del Festival de Cine Peruano, este festival nace por una necesidad de la producción de la cinematografía peruana, porque a la época, en 2004, cuando empezamos, teníamos 4 a 5 producciones por año. Entonces, el Perú estaba viviendo una dificultad enorme en la parte de producción y de distribución. Entonces, en esa época yo trabajaba en Francia en todo lo que es la producción y me acuerdo que muchos colegas me decían, pero tú tienes un acento, ¿de dónde vienes? De Perú. Ah, pero no conocemos la cinematografía peruana, no hemos visto películas peruanas. Entonces, como que esta cosa me salía siempre y me tildaba hasta que un día con una amiga muy cercana a mí que no conoce para nada el Perú y ella es Pascalina Jay, nos juntamos a hablar y dijimos, ¿por qué no crear la Asociación Perú Pacha como una cosa, como un intercambio entre Francia y Perú y poder hacer... en el momento todavía no nació el festival, hablábamos de cosas culturales, porque ella también trabaja en la parte cultural. Y bueno, es así como nace y hacemos la creación de este festival, la cual voy a presentar el proyecto al Centro Nacional de Cine. A la época estaba el director François Aburat, amante del Perú y que había estado en estas épocas difíciles de Perú. Y pues con el apoyo de François lanzamos verdaderamente el festival y el primer festival se realizó en el Cine Latino, que actualmente es el Luxor. Y bueno, tuvimos la suerte de poder traer grandes realizadores como Pancho Lombardi, Augusto Tamayo, estuvo Josué Méndez, Patricia Pereira como actriz que estaba en ese momento en París. Y bueno, este primer festival creo que significó mucho para nosotros, para decirnos que verdaderamente podíamos continuar. Una cosa que nació como una muestra, se convirtió verdaderamente en un festival implicando a profesionales franceses, realizadores, productores, críticos de cine, que se impliquen en el festival como jurados
porque verdaderamente el festival necesitaba de esta fuerza para poder dar valor a las películas peruanas. Entonces hacemos una selección de largos metrajes, documentales y cortos, y pues trabajamos en competición. Mismo si es un pequeño festival, queríamos darle esa fuerza, ese valor para que estas películas puedan ser presentadas durante el festival con profesionales franceses. Y pues para la programación sí teníamos en línea de trabajo de películas de autor, verdaderamente. Entonces hay 18 películas que son seleccionadas que van a entrar en competición entre largometrajes, documentales y cortometrajes. Ahora, tenemos otra sección panorama, pero es una cosa mucho más temática, de acuerdo al año, puede ser un tema sobre la mujer, sobre los Andes, la Amazonía, y bueno. Entonces, esto ha sido el trabajo de estas 12 ediciones y justamente ahorita estamos preparando. Y para responder a tu pregunta sobre la pandemia en 2019, penosamente nosotros tuvimos que anular el festival. No pudimos hacerla porque, bueno, tenía que ser en sala y penosamente no se iba a poder hacer. No estábamos preparados para hacerlo en plataforma y sin embargo, tuvimos que adaptarnos a la pandemia y hicimos una semana de cine peruano sin competición, solamente presentamos durante 5 días películas documentales y largometrajes. No sé si he respondido a todas tus preguntas. Creo que sí, ¿Adrián? muchas gracias. No, muchas gracias. Entonces, tú eres la embajadora del cine peruano en París, pero no solamente. No solamente porque tienes una doble función, también tienes una compañía de distribución que se llama Bobin Film, muy importante en Francia y que no solamente distribuye películas de Perú, pero también de todo el continente. Y entonces me gustaría un poquito abordar tu experiencia de distribuidora de películas latinoamericanas en Francia y decir que el año pasado tenías 2 películas, una de Chile, creo, y otra de Perú, que tenían que estrenarse en Francia, y claro, pues la pandemia llegó. Entonces me gustaría saber un poquito qué pasó con esos estrenos que tenías previsto el año pasado, qué pudiste hacer con ellos y los que no pudiste hacer. ¿Qué va a pasar de los próximos estrenos de estas películas que seguramente los tienes planeados para 2021? Bien, Bobin Film en realidad nace en 2003. Tenemos una línea de trabajo con películas de autor. Damos preferencia a una primera película y pues también tenemos en la línea de trabajo el trabajo de realizadoras, ¿no? Nosotros participamos en diferentes festivales y justamente Cine Latino para nosotros es una plataforma muy, muy interesante para los distribuidores que distribuimos películas latinas, puesto que Perro Bomba fue seleccionada en Cine Latino, como Matar a Jesús y otras películas que hemos tenido en nuestro catálogo. Entonces, para Bobin Film, el trabajo en realidad, como decía, es un trabajo muy pensado, muy minucioso. Una vez que se ha seleccionado la película que se va a distribuir, hay todo un trabajo de estrategia, un trabajo de comunicación, hay un trabajo de pedagogía, porque también trabajamos mucho con todo lo que es liceo y colegio, porque casi todo el catálogo de Bobin Film son películas que están previstas para el colegio, para la educación. Entonces hay un trabajo, un reporte muy, muy fuerte con las asociaciones, hacemos todo el trabajo de terreno, hacemos el dossier pedagógico, y es algo que verdaderamente a mí
me lleva y me hace avanzar este tipo de trabajo, porque creo que hay que pensar que el cine latinoamericano tiene un espacio muy reducido en Francia. Justamente hace poco estaban hablando del porcentaje que sale en las películas en Francia, mismo si el mercado, tenemos la suerte de que el mercado francés es un mercado muy importante en Europa. El porcentaje de películas latinoamericanas que sale en Francia es mucho más que en España, Alemania, Italia. Y gracias a todos estos festivales que ayudan a que las películas puedan ser distribuidas en Francia, también tenemos San Sebastián, también tenemos Ventana Sur. Y pues yo pienso de que el cine latinoamericano está en su mejor momento en Francia, puesto que vienen de dar ustedes cifras como que hay 30, 40 películas que han salido en 2019 y es muy importante de acuerdo frente a las películas asiáticas, africanas. Y en 2019, por ejemplo, tuvimos un alrededor de 15 a 20 películas durante la pandemia que se han distribuido. Entonces, pese al problema que hemos tenido, porque la llegada inminente de la pandemia fue terrible para el mercado de cine, el cierre de las salas, y a pesar de eso, yo pienso que hay una estructura muy importante en Francia de todas las profesiones, de los distribuidores, de los productores, de los exhibidores. Estos sindicatos, estas asociaciones están muy bien organizadas y defienden la profesión. Tanto solamente para explicarles un poco de que acá trabajamos con la cronología de medias. Quiere decir que ¿qué es la cronología de medias? Es un decreto francés para poder regularizar la salida de las películas en Francia. Quiere decir que las películas, una vez que un distribuidor las adquiere y tiene la visa de distribución, en el momento que vamos a distribuirlo, esta cronología de media nos obliga a que la película salga primeramente en sala, que sea exhibida en sala. Solamente 4 meses después, esta película puede ser difundida en VOD y 40 meses después en salas y 60 meses después en Netflix. Entonces, es una manera de proteger a las películas, la exhibición de películas, y durante la pandemia todos estos sindicatos tuvieron que reunirse para poder para poder preparar la reapertura de sala. Entonces, yo creo que la pandemia ha cambiado mucho el sistema económico y también ha cambiado esta cronología de media porque ya no se podía respetar. Entonces, el gobierno y el Centro Nacional de Cine hicieron una derogación para muchas películas para poder sacarlas en nuevas plataformas alternativas que estaban ligadas con las salas de cine, ¿no? Esto es importante de decirlo porque si no a la reapertura de salas iba a haber un embotellamiento de películas que yo pienso que eso después lo van a explicar en las salas de cine de arte y ensayo. Y pues esto fue muy importante para nosotros seguir y estar unidos. Y bueno, actualmente aún las salas están cerradas. Y para responder a tu pregunta, ¿cómo vamos a hacer para distribuir las películas? Nosotros estamos trabajando con el sindicato y tenemos un calendario para poder respetar aquellas películas que estaban en cartelera en el mes de octubre, cuando nos cerraron las salas. Estas películas serán prioritarias a la reapertura de la sala y cada uno se está posicionando y dando sus fechas para poder hacer para que tengan un equilibrio todos estos estrenos. Ahora, no sabemos si las grandes distribuidoras van a respetar este tipo de calendarios, no lo sabemos. Y otra cosa que podría decir es de que también las plataformas, ahora hay que pensar de que hay 2 plataformas que están apoyando a las salas de cine,
que una de ellas es la 25e Heure, que ha trabajado durante esta pandemia y ha organizado también muchos festivales. Trabaja con las salas de cine y una parte de la taquilla son compartidas con el distribuidor y con el exhibidor. Así también tenemos La Actual, que es otra plataforma, ¿no? Y bueno, hay que tener mucha fuerza y saber cómo vamos a continuar con estas exhibiciones. Muchas gracias, Jovita. Muchas gracias. Hablaste mucho del papel un poco esencial de las salas de cine de arte y ensayo en Francia y esa red que existe en Francia, que el cine latinoamericano está mayoritariamente presentado en este tipo de salas. Y entonces ahora me permite poder pasar la palabra a Mónica Flores, que dirige un cine, el cine Utopia Tournefeuille en Toulouse. Hay que recordar que los cines Utopia son una cadena que están muy presentes en el sur de Francia y que representan entonces una red esencial para la circulación del cine latinoamericano en Francia. Entonces, ahora, Mónica Flores, me gustaría que nos hablases un poco de esta red de cines de arte y ensayo, cómo esa red ayuda justamente a poner en marcha dispositivos que permiten una mejor circulación del cine latinoamericano en Francia, todas las actividades y asociaciones que puedan poner en marcha para justamente ayudar a la promoción de esas películas, las actividades pedagógicas y justamente cómo utilizaron este tiempo donde las salas estaban cerradas en Francia y cómo utilizaron este tiempo para mantener el vínculo con el público. Vale, muchísimas gracias por la invitación y bueno, Utopía antes que nada es una comunidad de interés, son cines que tienen el nombre Utopía, pero son estructuras independientes a nivel jurídico y económico. Estamos en gran mayoría regrupadas en cooperativas de trabajadores, es decir que los empleados, los trabajadores son propietarios de los cines. Aunque en el momento somos 5, hay 3 que ya están en cooperativa y hay un cuarto que va a pasar en cooperativa también, el que está en París. Entonces hay esa noción de apropiación de la herramienta de trabajo que es muy importante y que nos da una autonomía a los que trabajamos dentro de esa estructura y que defendemos una programación exigente y que buscamos justamente animar y traer proposiciones diversas en la programación. Eso es importante porque a veces dentro de los circuitos hay una programación que se establece en el París o en una central en Bordeaux o en centrales y no hay independencia. En cambio, cuando tienes una independencia de programación, hay una estructura, pero cada sala puede decidir si programa o no una película o si prefiere justamente defender otra en lugar de otra. Por ejemplo, también hay una parte de acompañamiento de las películas que es la independencia de cada sala, Tournefeuille, Toulouse, Avignon, Bordeaux, Saint-Ouen-du-Mont. Cada una tiene yo les muestro un programa que se llama La Gaceta. Aquí nosotros, y esa es la parte de nuestro trabajo, que es acompañar cada película, defender una programación con animaciones. Entonces, dentro de eso proponemos, por ejemplo, defendemos una película y la ponemos en la cobertura del programa del cine. Esto es independiente a cada cinema de Utopía. Y dentro de eso lo acompañamos con animaciones que van agrupadas con asociaciones de cada ciudad. Puede ser, por ejemplo, el Festival de Cine Latino, asociaciones France-Cuba. Defendemos el hecho de la proximidad, de trabajar la acción política y cultural, buscar las asociaciones y los organismos presentes en el territorio que vengan a hablar dentro de las películas, que tengan ese espacio y tengan la oportunidad de tomarse el tiempo de discutir con los espectadores, de aprender problemáticas, porque cada película puede ser así también el puente de conocer realidades. Y ese es como nuestro objetivo cuando proponemos una película, es defender un universo, crear un enlace entre el espectador y la película y las diferentes problemáticas que ésta pueda despertar. Entonces es como lo que trabajamos en cada Cine Utopía, la vitalidad de nuestra programación.
Bueno, aprovecho, hay una película mexicana, La Buena Reputación, para mostrarles que tenemos una diversidad y buscamos también que mostrarle al público que dentro de una sala de independiente, por ejemplo, que está fuera del centro de la ciudad, se puede proponer películas que pueden ser difíciles, que a veces se dice, no, pero esa película, ¿quién la va a ver? La idea es lograr que una sala independiente atraiga al público, que le dé el tiempo de conocer esas películas, y es ahí donde entra la noción de Busho Geyer. Para nosotros es fundamental que una película dure en el tiempo, es decir, que las personas cuando sale la película tengan el tiempo de irla a ver, no simplemente que pase 1 o 2 semanas en un cine, sino que tenga el tiempo de conocerse, que gente que la vio y que de pronto era un director que no era muy conocido, tenga la ocasión de pronto decir, mira, esta película es una película chilena, nadie la conoce, es buenísima, mira, a ver, es darle un tiempo para que los espectadores hablen de una película y tengan el tiempo, la película, de darse a conocer. Y justamente uno de los puntos importantes de las películas de arte y ensayo justamente es el hecho de que entre más tiempo pasen en sala, más se les da la posibilidad de tener más entradas y más espectadores. Es el punto de quiebre de las salas independientes. Es una necesidad de un compromiso en programación de las películas. Es por eso que nuestro programa, por ejemplo, va 5 o 6 semanas. Nosotros nos comprometemos y es por eso que nuestro programa sale de 5 a 6 semanas. A veces en muchos cines la práctica es 1 o 2 semanas y vamos viendo si funciona o no la película. Depende de los compromisos con los distribuidores, claro, pero que las películas más pequeñas o de distribuidores independientes más pequeños no van a tener la misma posición que tendrían los grandes. En cambio, cuando tú tienes una programación que con el tiempo te comprometes, que los espectadores saben, esta película 5 semanas o 6 semanas está programada en este cine, le das la oportunidad de ir, de tomarse el tiempo de ver películas que tal vez al principio no iba a ver porque no tenía la disposición o no había escuchado suficiente la crítica o los diferentes opiniones de los espectadores. Es darle un poco de tiempo a que los espectadores puedan conocer una película, y sobre todo las películas independientes como las latinoamericanas, que es el caso acá, necesitan de tiempo y de festivales. Después de un festival, el hecho de retomarla, en Toulouse hay un público muy sensibilizado al cinema latinoamericano. Hemos tenido ya varias coberturas de Gaceta donde películas que han salido premiadas en el festival hacen parte de nuestra programación, han tenido mucho éxito, tenemos esa suerte. Pero hay también que entender que en Francia, dentro de la estructura del cine, lo que es importante comprender es que no solamente se fomenta la creación cinematográfica en Francia, sino también del mundo, y somos un sistema virtuoso, un sistema económico virtuoso, como lo explicaba un poco Jovita hace un tiempo con la cronología de medias y la interdependencia y la solidaridad que existe en la profesión, la necesidad justamente de que somos una industria y que somos solidarios económicamente. Un ejemplo de esa solidaridad es un aspecto técnico, pero me parece interesante plantearlo, es el hecho de ver que, por ejemplo, cuando tú vas a una sala de cine en Francia, en cualquier sala dentro de las 2.048 salas que existen, 10.72% del precio del tiquete va a es un impuesto que se recupera y que va al Centro Nacional Cinematográfico, que luego recupera ese dinero y lo redistribuye a toda la industria, distribuidores, productores y difusores de películas. Es decir, que somos una estructura solidaria entre todos y nos ayudamos y colaboramos entre todos. Eso es importante porque también permite que las salas y los distribuidores tengan también una mirada vanguardista y se propongan hacer proposiciones diferentes, porque hay un sistema de ayudas y de subvenciones o de fondos, hay un fondo de ayuda que permite que tomen riesgos justamente, porque justamente el hecho de que exista este impuesto de la TESA y al lado la recomendación de películas, arte y ensayo, justamente es lo que permite que tomemos riesgos tanto las salas como los distribuidores y los productores, porque si fomentamos un cine de calidad diverso, sabemos que vamos a tener un apoyo financiero que nos va a permitir tomar ciertos riesgos. Esto es claro, a nivelar, porque es un progresivo y no es tampoco tan es glorioso, pero todavía hay mucho por hacer en ese tipo de proyectos.
Pero es decir que dentro de esa creación de la noción de arte y ensayo es importante ver el hecho de que las salas, cuando tienen una difusión importante de películas de arte y ensayo, ellas reciben también ayudas para justamente ayudarlas en esa apuesta que están haciendo cuando proyectan películas de arte y ensayo. Bueno, eso es como un resumen de un poco de los diferentes dispositivos, un resumen rápido. Pero bueno, en Utopía nosotros trabajamos muchísimo las animaciones y justamente dentro de lo que pasó en la pandemia, nosotros lanzamos dentro de la urgencia que hubo en el primer confinamiento en abril, queríamos guardar la proximidad porque para nosotros es importante la cohesión social que existe en la sala, porque son espacios de cines donde hay un hall, un restaurante, un café, hay un espacio de chimenea, hay un espacio social que se vive todo el tiempo, que la gente viene a ver una película, pero viene también a compartir un espacio, un momento, no es consumir un producto o una película, sino es un momento donde se toma el tiempo para discutir y para intercambiar. Y dentro de la pandemia queríamos guardar un poquito ese enlace porque fue todo tan abrupto que no sabíamos qué hacer, y en abril lanzamos lo que se llamó Cine en Línea, Chez vous, mais avec nous, con ustedes, pero con nosotros, desde su casa. Y era una alternativa de decir que a las 8:30, los jueves, la gente le proponíamos una película que era de producción regional. Para nosotros era muy importante que fuera de reproducción regional para sostener justamente a los pequeños, las pequeñas creaciones y lo que estaba pasando. En los jueves a las 8:30, todo el mundo tenía que ver la película al mismo tiempo, se colocaba a las 8:30 y se desactivaba a la 1:30 o a las 2 horas después de que se acababa, y proponíamos un debate. Y se acompañaba con un aperitivo, que era un mini concierto de 10 minutos, una lectura, todo eso antes de la película, para guardar siempre ese enlace que tenemos en la sala, que es el intercambio. Todo el tiempo estamos discutiendo. Para nosotros es muy importante guardar esa relación espectador-sala, que es siempre en el intercambio. Y en línea tratábamos de hacerlo en Facebook Live, el encuentro, la gente hacía preguntas por mail o por comentario Facebook Live, y en función de eso las primeras nos fueron muy bien, pero fue algo puntual que decidimos hacer justamente porque somos una sala de cine y no somos un espacio virtual de difusión. Lo hicimos realmente por las asociaciones, porque también asociamos las asociaciones que trabajan regularmente con nosotros, que son, por ejemplo, la CIMADA, de ayuda con los migrantes, de la ecología, asociaciones ecológicas. Trabajamos con realmente los que siempre han estado con nosotros para guardar esa visibilidad que tienen constantemente en nuestras salas. Y bueno, y decidimos efectivamente parar en el momento en que ya había mucha oferta. Igual nosotros empezamos muy prematuramente, rápido, y ya después no veíamos la necesidad y ya la gente no estaba conectada, así que no estuvimos hasta mayo haciendo ese tipo de proposición. Y bueno, fue así como un poco las proposiciones que dimos. Y ahora esperan la reapertura de salas en las próximas semanas en Francia, esperemos. Esperando, pero bueno, ya nos hicieron una pequeña broma el 15 de diciembre donde nos dijeron que iban a abrir y no se abrió, y generó un poco de confusión. Nosotros estamos preparados, muy seguros, pues esperando qué va a pasar con los distribuidores y las fechas de salidas de las películas, pero igual siempre tenemos, hay siempre muchas películas a proyectar justamente, y se puede proponer un programa sólido con lo que no se ha podido proyectar ya de por sí. No, claro, el reto va a ser encontrar espacios para todas las películas que no pudieron ser estrenadas en los pasados meses. Y entonces me permite ahora abordar otro tema, y por último voy a dar la palabra a Florencia Gil. Muchas gracias, Florencia, por estar con nosotros. Estabas esperando que te dé la palabra desde un poquito de tiempo, entonces... No pasa nada. Florencia trabaja en la compañía de ventas internacionales Indie Sales. Hay que saber que Indie Sales también entra en algunos proyectos en coproducción. Antes de Indie Sales estuvo trabajando 4 años con la compañía Locofilm. Y Locofilm
particularmente vendía muchas películas latinoamericanas. Entonces, Florencia, me gustaría que me hables un poco de las tendencias, justamente de las películas, de las ventas internacionales para las películas latinoamericanas en Francia y las consecuencias de la crisis sanitaria sobre los nuevos modos de difusión y las consecuencias que hay en los acuerdos de distribución y de ventas que puedes hacer hoy en día con Indie-Sales. Claro, hola, hola a todos. Gracias por invitarme a Retina Latina y bueno, gracias por la invitación. Yo no hablo español como todos los otros, hablo un poco de portuñol, bueno, algo entre los dos. Y claro, hoy no está fácil de hablar de la difusión de películas, de películas latinas, sin hablar de la pandemia y de todo. Pero para mí, pues como en las ventas internacionales nosotros tenemos un papel, un rol que es intermedio. Estamos entre el productor y el distribuidor. Nosotros tenemos los derechos, pero por un tiempo hasta que lo vendimos a los distribuidores locales de cada país. Y eso, para mí, pues en el empezó, Esther hablaba de la evolución de las películas, de la presencia de las películas latinoamericanas en Francia. A mí me parece que la coproducción juega un rol muy importante, en primer lugar, y luego eso también de los festivales y las ventas y toda la organización de estas estructuras y la comunicación entre ellas, me parece que contribuyó con esa evolución de la presencia. Y hoy ahora con la pandemia, lo que pasa es que todas las estructuras están más fragilizadas, hay un riesgo. Principalmente los exhibidores y los distribuidores están, bueno, en los países latinoamericanos creo que no es, como decía Mónica, que en Francia hay como un apoyo, hay un poquito más de estabilidad por cuenta de las organizaciones y impuestos, pero lo que veo con mis clientes en Latinoamérica es mucho más, bueno, no es muy, como decir, no es muy positivo y no es muy encorajador, no, pues de hecho, cerrar las salas por tanto tiempo puede tener consecuencias muy drásticas. Y para mí, la solución, el remedio es dar más fuerza y más recursos a las organizaciones que son ellas, como Cine Latino, como los Work in Progress, como los encuentros de coproducción, como el financiamiento del Estado para coproducciones. Por ejemplo, hay algo en Francia que se llama Cinéma du Monde y muchas películas latinas ganaron ese apoyo, que es un apoyo que puede llegar hasta 200.000 euros más o menos para óperas primas o segunda película en un lado y de otro lado la tercera o más. Y que es un apoyo dado a una productora francesa que se asocia con una productora de un otro país para hacer una coproducción minoritaria. Bueno, que en Francia es solamente quizás la postproducción, eso. Y eso es algo que funciona muchísimo bien con las películas latinas. El año pasado, mi última película latina que trabajamos en Indie-Sales fue una peli brasileña que se llama Todos los Muertos, todos los muertos, o luego Tous les morts en Francia, que es una película brasileña y francesa. Y esa película no creo que podría estar hecha o no podría estar tan buena si no fuera la coproducción y el apoyo del Estado, del gobierno francés, que viene de los tiquetes de cine también, entre otras maneras de financiarlo. Y para mí, bueno, esa película se estrenó en Berlín para contar un ejemplo de película que sufrió con la pandemia. Se estrenó en Berlín, que fue
en febrero del año pasado, luego un mes antes que todo bueno, que la pandemia sea una pandemia, el 13 de marzo, no vamos a olvidar la fecha, y desde ahí, bueno, el fin en Berlín, la peli empieza su trayectoria de festivales, y luego ya no había 2 directores, no pudieron viajar, no pudieron hablar de su película en un festival extranjero, y luego las ventas, que también, como vendimos una peli a los distribuidores, muchas veces cuando hay un festival importante, cuando la película va en San Sebastián, es casi, bueno, si es buena, es casi una garantía que el distribuidor español la va a querer, pues San Sebastián es muy prestigioso y todo, y el público, a ellos les gusta ver una película que estuvo en San Sebastián, es como un label de calidad, de una garantía de calidad en alguna parte. Y bueno, no se pasó así, la película no se vendió muy bien porque fue muy impactada por la pandemia. Pero ahora tenemos un otro ejemplo de película internacional, no es latina, pero es internacional, que se fue muchísimo bien en Venecia el año pasado, y quizás ahora la industria ya está se acostumbrando casi, espero que no, pero con la situación de la pandemia, que los festivales son todos digitales, todo eso, y esa película que es de Bosnia, bueno, no es latina, pero es de un país también de un país que no produce mucho y que tiene un cine más, que no es tan comercial como ese, pero la peli se funcionó muy bien con todos los festivales digitales, ahora está en los Oscars. Entonces creo que, bueno, la economía de la película va a ser menor, estoy segura, va a venderse, los precios son más bajos, el público es menos importante, pero las películas existen, están ahí en el espacio virtual, que sea, bueno, creo que es eso por ahora. Gracias Florencia. Bueno, desgraciadamente ahí nos queda poco tiempo y creo que hubiéramos necesitado más tiempo para continuar a hablar, porque creo que hay muchas cosas que decir, la intervención del Estado, que es muy importante, del CNC también en todos esa cadena de producción de películas latinoamericanas en Francia. Hay muchas cosas que decir, pero desgraciadamente tenemos que dejarnos aquí. Entonces solo me queda por darles las gracias, muchas gracias a todas las participantes de la charla, y gracias a Retina Latina, a Jenny y todo su equipo por la invitación en conversar sobre este tema apasionante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Adrián, por la moderación. Yo creo que fue un muy buen recorrido por casos específicos de también la cadena como de intermediación y circulación del cine latinoamericano. Muchas gracias a Jovita, a Esther, a Florencia, a Mónica, a Bárbara. Simplemente me gustaría decir para cerrar que digamos que me gustó mucho la manera en que pudimos enlazar todo en relación con la importancia que tienen los festivales con un contenido latinoamericano para potenciar más ampliamente la circulación del cine latinoamericano, pues no solo en Francia, sino en otros países europeos. Digamos que gratamente también lo que ustedes cuentan de la importancia de las asociaciones de sector, de las agremiaciones, de las cooperativas. Yo creo que también el modelo que nos presenta Mónica desde el Cinema Utopía, digamos en Colombia, ese no es un modelo típico. Creo que hay mucho por explorar en los modelos cooperativos y hay casos muy bonitos en Europa también de el público o la sociedad civil haciéndose dueña de manera solidaria de los espacios de circulación y de diversificación del cine, y creo que será una tendencia fundamental para muchos espacios alternativos. También de Jovita me pareció muy interesante escuchar también desde un distribuidor, desde una distribuidora, esta importancia desde la escuela de tener un dossier educativo del cine, pues porque creo que sin duda las audiencias jóvenes, y lo hemos visto también con el caso de Francia, y lo hemos hablado con Adrián, es importantísimo desde la escuela y desde los espacios educativos tener esa evolución y ese desarrollo de acercamiento de los públicos a los cines nacionales, pues
latinoamericanos, pero también de otras geografías, y será, digamos, un espacio fundamental, y también todo el trabajo que vienen haciendo en el cine latino, con Esther, con Evan, de todo este tema de trabajo de largo plazo pedagógico también, y los dosieres escolares que para nosotros será muy importante entender, ver cómo en todas estas instancias, como los festivales también, el que lidera Bárbara, los públicos son la razón de ser, ¿no? Tienen que estar también en ese fundamento, y que tenemos un reto muy grande, como lo decía un poco al principio en el saludo, por la atención de nuestras chicas y nuestros chicos desde muy temprano, y debemos saber cómo cautivarlos y cautivarlas, pues a los más jóvenes, a los que ya tienen una mirada formada, para que se acerquen a los cines nacionales de cualquier país, y para que haya una posibilidad de acercamiento, participación y diálogo más diverso con el cine como una, digamos, estrategia cultural que permite que hoy Francia y América Latina estén aquí sentados dialogando sobre las posibilidades de trabajo y lo que sigue. Entonces, pues nada, no quería dejar pasar eso porque creo que fue un muy buen diálogo de cierre. Muchas gracias, Adrián, nuevamente. Jovita, Mónica, Florencia, Esther, Bárbara, mil gracias a ustedes por su tiempo. Esperamos poder seguir trabajando y encontrándonos para ver maneras de trabajar conjuntamente también con el sector latinoamericano que promueve la circulación de este cine, y espero que tengan un buen resto de día. A nuestros usuarios, usuarias, invitarlos e invitarlas a seguir nuestra programación, a estar muy pendientes del anuncio que hizo Adrián de la colaboración de documentales coproducidos con Francia, gracias también a una alianza con DOCO, Agencia de Promoción y Distribución de Cine Colombiano y Latinoamericano. Un buen resto de domingo, y recuerden que Retina Latina nos conecta. Muchas gracias. 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 Chao. Adiós. Gracias. Buen Adiós. domingo.